buenas noches y bienvenidos y bienvenidas o muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Y el momento que van a ver este programa. Estamos una vez más en Nuestra América Online Radio, grabando para nuestro programa de la revista Visión Latina, Conexión Sin Fronteras. Y hoy nos encontramos con una invitada directamente desde Argentina. Ella es Daniela Patrone, aquí la vamos a presentar, y a mi compañero Luis Enrique Tena, directamente desde México. ¿Cómo estás, Luis Enrique, esta noche? Muy contento porque tenemos una gran invitada, Daniela, y estamos esperando a otro Daniel, precisamente. Daniela Patrone, que es una de las invitadas que salió en nuestra revista, en la primera revista, y pues estamos orgullosos de tenerla con nosotros. Claro que sí, vamos a hablar un poquito con ella acerca de su trabajo, de su experiencia, pero antes saludémosla. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches, bienvenida. Diana, Luis Enríquez, muchas gracias, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según nos estén escuchando. Gracias por esta invitación, es un honor, un privilegio para mí formar parte de esta revista Visión Latina. Sí, aparte que participaste en nuestra primera edición, diciembre del año Esta, pasado, lo cual así te es. estaba diciendo fuera de cámaras que nos gustaría que estuvieras nuevamente en esta edición de diciembre, ¿verdad? Será un placer, un honor sobre todas las cosas. Claro que sí. Pero antes déjame decir un poco de ti. Te voy a presentar ante el público para que sepa quién eres. ¿Cómo Daniela no? Andrea Patrones nació el 11 de diciembre de 1985 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy niña, siendo una gran atracción por el mundo, sintió una gran atracción por los libros. A temprana edad comenzó a escribir historias. Estudió Tecnicatura Superior en Corrección de Textos y luego la Tecnicatura en Redacción. Es como unas técnicas, ¿verdad? En la Exacto. actualidad se desempeña en forma independiente en ambas profesiones, tanto como redactora como correctora, y es precisamente lo que vamos a hablar hoy. Desde el año 2012 participó en diversas antologías, tiene publicado dos libros de su autoría, los cuales son 12 campanadas de Navidad de 2019 y Carpe Diem 2022. En el año 2023 comenzó a dictar cursos de redacción y talleres literarios de forma virtual. Fuera del ámbito literario, es amante de la naturaleza, los animales, su familia, amigos, el café. ¿Quién no ama el café? La música y los días de lluvia. Se considera una persona transparente y leal, con gran sensibilidad que disfruta de las pequeñas cosas. Su mayor creación, bueno, su mayor amor, digo yo que el tesoro de su vida es su hijo, Ian, Ian Joel. Ya tiene 3 años, ¿verdad? Ya tiene tres, exactamente. A quien ama con todo su corazón. Bueno, Daniela, nos encanta que estés aquí. De verdad que pues para nosotros es un halago, un honor tener toda una experta y profesional en este mundo literario, porque eso es lo que precisamente, Luis, vamos a hablar hoy, la importancia, por qué es tan necesario a la hora de, antes de publicar un libro o autopublicar, ser revisado, ser corregido, porque tenemos que tener la seguridad de que nuestro libro está bien presentado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy con Daniela. Porque es un arte, porque para mí todos los editores, los correctores, bueno, todos los que se encargan como que están atrás de los escritores, paso a paso, ellos se les debe dar más importancia en este mundo literario, porque realmente son ellos los que hacen el proceso, el trabajo, la magia. Obviamente el escritor también, ¿sí? Pero ellos se encargan, ustedes se encargan de poner todo en su sitio, en orden, de ser, digamos, ahorrar el esfuerzo, el tiempo, evitar problemas que a futuro pueden salir. Porque imagínate un libro, Luis, que lo compre uno y uno como lector y que tenga errores de ortografía. O sea, uno que va a pensar, ¿verdad? Fatal. Entonces, es muy importante tener esa persona ahí al lado que esté trabajando con nosotros, autor y corrector o redactor. Bueno, de Luis, ¿tienes alguna pregunta? Vamos a comenzar
porque queremos saber más, ¿no? Por supuesto, mira, nosotros que, bueno, yo que soy diseñador, siempre estoy muy de la mano con las personas que son de corrección, correctoras. Ujú. Eh, de repente uno se lleva muy bien, ¿eh? Y otras no tanto, pero es muy bonito tener a alguien que te guíe cuando estás haciendo la formación bueno, de libros o de revistas, ¿no? En este caso, pero son fundamentales. La verdad, yo los admiro porque eh, tienen bueno, obviamente todo lo que han estudiado, aplicarlo y darle coherencia a todo lo que vamos a leer. Ujú. Daniela, aquí yo tengo una de las tantas preguntas que nos han salido para ti. Pues mira, ¿cuántos años tienes de experiencia trabajando en corrección y edición de libros? Cuéntanos, cuéntanos. Cómo no, yo me recibí en el año 2019, ¿sí? De la carrera de correctora. Primero hice la tecnicatura en corrección. Ya en el momento en que estaba haciendo mi tesis, pude encontrar mi primer trabajo, que fue en una editorial que comenzaba recién. Entonces estaba armando el plantel y yo aún no recibida, solamente me faltaba la tesis, me contrataron. Y esto fue 2019, así que ya llevo 6 años trabajando en esto. Después, una vez recibida, continué con esta editorial y de forma independiente, o sea, fui teniendo mis clientes propios, como quien dice. Y luego hice la carrera de redacción, que fueron 3 años más. Me agarró en plena pandemia, o sea, fue todo el estudio de forma virtual, porque no se podía hacer de forma presencial, ni rendir los exámenes, ni nada. Así que era todo así, vía Zoom, rendir las materias, tomar las clases. Y bueno, como redactora fueron 3 años más. Así que entre las dos carreras, unas 6 años de experiencia en la corrección y 3 años de redacción. Wow, no, pues sí, ya vemos que sí tienes bastante experiencia en esto y sobre todo, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué géneros editoriales tienes más práctica? ¿Novela, poesía, ensayo, eh, Sí, o lo he- académico? claro, he tenido muchas novelas para corregir, también poesías y académicos, ¿sí? Después, justamente la gente que está estudiando y tiene que hacer su tesis, yo las guío, los acompaño, se las corrijo. eh, y también en cuentos, compilados de cuentos, he tenido experiencia, me llegan bastante. Otra de las cosas que también nosotros que estamos metidos en esto, ¿Sí? ¿cómo es el proceso de corrección y qué tipo de correcciones ofrecen la ortotipográfica, Fotografía, sí. ajá, de estilo y de fondo? Claro, es una corrección completa la que yo hago. Revisión ortográfica, gramatical, la corrección de estilo, para mejorar la fluidez, la coherencia, la claridad, sugerencias al autor, sugerencias sobre la elección de las palabras correctas, que se entiendan mejor. También uno tiene que ver a qué público está destinado el libro y en base a eso elegir el correcto lenguaje. No es lo mismo publicar un libro para niños que un libro académico, un ensayo, algo para adultos. Uno tiene que saber elegir las palabras. Bueno, el corrector sugiere eso también. El armado de la estructura de las oraciones, la corrección del formato, todo eso es lo que realizo cuando tengo un libro para corregir, ¿no? Y el proceso lo hago mediante el control de cambios, que es una herramienta que está en el Word, donde se señala con un color las modificaciones que el corrector está realizando para que luego el autor pueda verlas y decir si está de acuerdo o no, ¿no? Eso sería más o menos la, el proceso de corrección. Ok, oye, ¿y cómo es la comunicación cuando tienes que, durante este proceso?
cuando tienes que Sí. tener, pues no sé, por correo, eh, reuniones virtuales o entregas parciales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, eso también depende mucho del autor, ¿sí? Que hacemos reuniones virtuales, podemos realizarlas, y lo de las entregas parciales, justamente, ahora estoy con una novela que la autora me va entregando por capítulo lo que va haciendo. Entonces yo voy corrigiendo de esas formas, le entrego el primer capítulo, ella lo revisa, nos reunimos de forma virtual porque ella también está en otro país, y cuando está cerrado ese capítulo, seguimos con el siguiente. Y en otros casos me entregan el libro completo, lo corrijo, se lo paso al autor, lo conversamos, y en mi país nos podemos reunir personalmente también, y vemos las cosas que hay que modificar, y como te decía antes, las sugerencias, lo que es obviamente ortográfico, gramatical, que ya es una regla específica, eso lo corrijo y no hay objeción, porque obviamente si yo te digo, si vos me escribís la palabra bien con B corta y yo te digo es con B larga, no hay otra objeción, es así. Pero si es en cuestiones de elegir las palabras correctas según el público al que está destinado, o que la estructura de la oración no se comprende, mejor hacerlo de esta forma, se va conversando con el autor. Eso ¿No? te iba a preguntar, Daniela, porque ¿cómo le haces cuando es un autor fuera por ejemplo, que esté en otro continente, Europa, español? Ellos tienen Sí. una jerga muy diferente, unas palabras, un lenguaje. Entonces, a lo de Argentina, ¿no? Entonces, eso hay que jugar con ello porque también hay que ver el público, el lector, ¿sí? Claro, eso se respeta, Ajá. lógicamente. ¿Eso cómo lo haces? ¿Lo manejas directamente con el autor o tú le sugieres? No, yo le sugiero de lo que es las selecciones de las palabras de acuerdo al país de la persona, yo no se las puedo cambiar. O sea, no le puedo, si vos me escribís un libro en mexicano, por ejemplo, yo no te lo puedo cambiar a todo argentino. Por ejemplo, el tú con el vos. No, esas modificaciones no corresponden realizarlas porque no está destinado primero a un público de Argentina, y por más que lo esté, si el autor quiere conservar su dialecto, su voz, es totalmente válido, yo no tengo derecho a modificárselo. Claro. Ah, o sea que tú respetas esa parte y Sí, te adaptas o te amoldas al manuscrito que te ha presentado el autor. Bueno, claro. Y perdón, sí, perdón, una aclaración más. tranquilo. Hay alguna frase que es típica de un país y yo sé que si lo lee en otro país no se va a entender, sugiero al autor poner como una referencia que refiere, ¿sí? Para que también ese libro pueda llegar a otros continentes, a otro público, pero que se entienda, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, haz la quinta pregunta. Cuando permiten revisiones y cambios después de la primera entrega, ¿cuántas Sí, de estas están incluidas en un presupuesto? O ya tienen hecho ya pactado algún presupuesto por las correcciones? ujú. Claro, yo antes de comenzar el trabajo le informo al autor cuánto saldría, ¿verdad? ¿Cuál sería el costo? Y eso es por todo el trabajo en general, no es que si después se complica le voy a cobrar más. Eh, Van a hacer las revisiones que sean necesarias hasta que autor y corrector quedemos conformes con el trabajo final, ¿sí? No, no voy a cambiarle el precio por eso. Y lo revisamos constantemente entre las dos partes. Ok, hasta que quede satisfecho el cliente, en este caso. Exactamente, sí, sí. Perfecto. Oye, pero mira, como a veces uno, bueno, tú que también ya eres escritora, ¿conservas Ujú. el estilo neutro o también haces eh, o dejas esas observaciones escritas de qué es lo que quiere decir en un país y en otro? Pone en este caso, eh, ya sabes que la jerga mm,
de cada país, en este caso Sí, el es español, el distinto. castellano de México. Ujú. No es lo Claro, mismo que en Centroamérica, como exacto. Guatemala o Venezuela. Ujú. Ujú. ¿Manejas Claro, el estilo neutro o cómo le haces? sí, es más o menos lo que explicaba antes. Yo trato de conservar la identidad del autor. Si hay un modismo, una frase que sé que en otro país no se va a entender, le sugiero al autor cómo explicarlo de alguna forma, tal vez alguna referencia o algo, pero no sacárselo, porque es su identidad. Sí, es lo que él quiso expresar de esa forma y también sirve para conocer esa palabra en otros países, ¿no? Que tal vez nosotros ignoramos cómo se dice y el libro totalmente también nos da cultura, nos hace aprender nuevas cosas de todas las culturas de todos los países. Entonces está muy bien que figure de esa forma. Pero tal vez si no se comprende bien, que haga una referencia explicando qué es lo que quiere decir, ¿no? Una referencia o por ahí un juego de diálogos también. Por ahí es un personaje argentino con un personaje mexicano y que, pongámosle, el mexicano dice me voy a chambear y el argentino le pregunta, ¿qué significa eso? Entonces él le diga, me voy a trabajar, como que en esa conversación o en ese párrafo en el texto esté la aclaración para que el lector lo pueda entender también, ¿no? Ya me pasó con una palabra que ustedes utilizan que se llama panfletos y son Sí, volantes. los hola. Son volantes o lo que uno le entrega al público, ¿verdad? Y a Claro, veces uno dice, no entiende. Entonces sí, en esa parte sí hay que tener cuidado porque nos pasó trabajando en lo personal. Cuando sí, hicimos la antología con todos los chicos de España, claro, ellos ujú, utilizaban su castellano, ¿verdad? claro, Y para mí fue un poco difícil porque yo no escribo así. ujú, Y entonces lo que optamos fue los cuentos porque cada quien hacía de acuerdo a su jerga, ¿sí? Y nos adaptamos mejor que una novela. Tú misma fuiste testigo de que no ujú, pudimos hacerlo en novela porque como es secuencial y trae un proceso y sí, todo eso, pues se nos complicaba porque uno decía, como tú dices, voy a trabajar, otro decía, ustedes como por ejemplo, como en España, ellos dicen currar, currar, voy al curry, es trabajar. y Y acá un currar es lector de Colombia no va a saber, no va a tener ni idea qué es eso. Entonces, es en esa parte yo creo que para ustedes sí es un poquito complicado. O habría que llegar a utilizar el diccionario también, ¿cierto? Y dar como sí, sinónimos también para explicar qué significa esa palabra. exactamente. Pero bueno, si el autor quiere utilizar esa palabra porque su personaje eh, la, o sea, se siente identificado con eso, no se lo vamos a quitar, pero vamos a hacer que el lector entienda qué es lo que significa, ya sea con el juego, como te decía, de una conversación explicando uno al otro o poniéndolo de alguna forma, ¿sí? Pero que Bueno, se Daniela, entienda. ¿y cuánto tiempo tardas, por ejemplo, para revisar una novela? Me imagino que cada trabajo, cada proyecto es diferente, el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo Exacto. revisar una novela de 300, 400 páginas Ujú. a un ensayo o un libro, digamos, biográfico, perdón, de 100 páginas. Entonces, Claro. ¿cuánto es el promedio que más o menos se puede tardar un Sí, y corrector o revisar? más allá de las páginas, la complejidad del texto, ¿no? Porque tal vez es una novela de 100 páginas, pero tiene un montón de cosas para corregir. Entonces también te lleva mucho tiempo, por más que el número de páginas sea menor. Pero por lo general, por experiencia propia, no más de 2 meses, ¿no? Teniendo en cuenta un libro complejo o de muchas páginas también, ¿no? Más de 2 meses, no. Ok, Y también, perfecto. perdón, acordamos con el autor muchas veces en cuánto tiempo lo necesita, porque tal vez lo tiene planificado publicar, no sé, en diciembre, ¿no? Entonces la corrección me la da Mm. en septiembre. Yo en septiembre, durante ese mes, la tengo que tener lista, ¿sí? Porque después pasa a todo el proceso editorial, que es la maquetación, la ilustración, las portadas y todo eso. Entonces,
también se tiene en cuenta eso al momento de presupuestar la, la rapidez con la que lo necesita el autor. Claro, exacto. Sí, porque todo esto es un proceso, aunque no lo crean, editorial. Muchas editoriales también se basan en las páginas, en el número de letras o palabras. No sé por Claro, qué lo hacen. ¿Por qué será que es más fácil trabajar? De, por ejemplo, dicen de 2000 a 3000 palabras, por ejemplo. No sé. claro, caracteres con espacios, sin espacios, se cuenta todo eso por lo mismo. A veces el número de página, vos me entregás el libro con 100 páginas y yo te lo termino entregando a vos con 150, porque se fue diseñando y quedó de esa forma. ¿Entendés? Entonces es más factible presupuestar por caracteres, que sabemos que es esa cantidad, que por páginas. Ok. Y también ustedes tienen la, bueno, digo yo, la experiencia en organizar el libro, porque yo también tengo entendido que tú haces prólogos o prefacios, ¿verdad? Mm, Esa sí, parte es muy importante también, porque hay libros que traen una introducción, pero otros que dicen, no, sabes que Daniela, yo quiero que me hagas un prefacio o un exacto. prólogo, un prólogo. Prólogo. Ajá. Sí, Y sí, la sí, acomodas también por capítulos. claro. Sí, sí, diseño también todo que esté justificado el texto, también. Muchas veces lo dejo listo para que la persona, si es un autor independiente, lo lleve a la imprenta a imprimir así como está y ya está, listo, lo tiene listo de todas las formas que existen, ¿no? Si es un texto aparte que no tiene imágenes, tal vez, no tiene fotografías, ilustraciones, solo texto, con mayor frecuencia se hace de esa forma si no lo presenta en una editorial, ¿no? Claro. Sí, y era esa precisamente esa parte que íbamos a tratar con Daniel, porque él es el también diseña las portadas, ¿sí? Y esa Claro. parte que muchos escritores, muchos dicen, es que la portada, o sea, un libro habla por su portada, ¿no? Es verdad, sí, Llama la va llamando, atención. claro, Claro. Entonces, yo, sabes que, mira, yo no quiero que me lo hagas con ninguna IA, ninguna inteligencia artificial, yo creo que me la diseñes. Así y sí. así. Y ahí es donde entra el juego y el proceso también de palabras, de la comunicación y del arte. Yo la quiero Ujú, así, no me quite el esto o eso, ¿verdad? es Bueno, verdad. Daniela, ¿qué mensaje o consejo le darías a un autor que entrega su primer manuscrito para que no tema el proceso de corrección y edición? Es Bueno, decir, o sea, sí. ¿cómo lo aconsejas? Porque a veces, mira, a mí me ha pasado personas que no desconfían Mm, cuando te van a dar el manuscrito, porque creen que uno ya les va a quitar su libro. Y es eso verdad. sí, Sí, a mí me ha sucedido también. A veces los correctores estamos mal vistos, somos como el enemigo. Este no se lo doy a un corrector porque me va a cambiar todo. Y no, no es así. Yo hago el paralelismo con un hijo cuando lleva a un niño a la escuela, entrega a su hijo a la escuela en ujú, manos de una maestra. Uno lo entrega con toda la confianza para que haga lo mejor de él. Bueno, un libro es lo que más se asemeja a un hijo, ¿no? Porque es la creación de uno, de todo lo que hay en su interior. Y entregárselo al corrector no es para que se lo cambie o le haga el mal, es justamente para hacerle el bien, para que juntos, en conjuntos, trabajen por el bien de ese libro. ¿Sí? Por eso yo decía que siempre tenemos que quedar conformes, tanto el autor como el corrector, con el trabajo final. ¿Sí? Así que no tengan miedo, es mi consejo, que somos un equipo, que trabajamos en equipo para que ese hijo en papel brille en su esplendor. claro que sí. Pues, porque hay personas que tienen un poquito de complejidad en eso, desconfianza, tú misma lo decías, ¿no? Me ha Pero sucedido. cómo haces tú para tratar con este tipo de autores, de personas que son un poquito tercas o un poquito, digamos, difíciles, que por más de que tú ya le hayas hecho una corrección y esto y no quede contento o contenta, cómo haces para que ambas partes, o sobre todo él, quede Sí. a gusto, satisfecho? Está bien, sí, lo seguimos viendo.
yo le hago un informe de todo lo que estoy corrigiendo. O sea, él tiene la certeza de que no estoy modificando nada que no vea. De hecho, después puede leer todo el libro y ver si está respetado su manuscrito original o no. Pero principalmente hay reuniones para que se saque todas las dudas. Cada cosa que quiero modificar se lo muestro y le explico el por qué. Si está de acuerdo, lo hacemos. Si no está de acuerdo, obviamente no. Estamos aquí con Daniela Patrone. Ella es de Buenos Aires, Argentina, correctora, editora, revisa, hace ese trabajo tan hermoso, tan meticuloso, diría yo, es la palabra, y especial para todos los autores, para todos los escritores que confían en que dan su manuscrito para que de una manera sea más estético, más profesional, digamos, el libro, ¿sí? Daniela, estábamos, te quiero preguntar, ¿cómo haces para trabajar con estos autores que son un poquito desconfiados en el momento de entregar su manuscrito y también para cuando no aceptan muy bien los errores o las correcciones, digámoslo así? ¿Cómo le haces para hacer hacerles ver o sugerir y entender por qué tú le estás haciendo ese tipo de correcciones? ¿Te ha pasado o no con algún autor? Sí, algún que otro autor me ha sucedido esto, pero bueno, como explicaba antes también, a mí me gusta mucho dialogar con el autor, mostrar lo que estoy corrigiendo, darle el motivo, mostrarle por qué debería ser de esa forma y no de la que él lo hizo, y bueno, consensuar entre ambos y que acepte ese cambio, obviamente, si a pesar de todas las explicaciones y motivos, él sigue en su postura de que no, es no, lógicamente. La última palabra siempre la tiene el autor. Pero de esa forma me gusta trabajar, mostrando todo lo que debería ser corregido y explicarle el porqué. Daniela, ¿qué es lo que más disfrutas de corregir un manuscrito? Bueno, la diversidad primero de historias que pueden llegar a mis manos, porque a mí antes de escribir siempre me gustó leer. Soy una lectora apasionada. Entonces, con este trabajo, obviamente, tengo que leer mucho, todo lo que me llega, ¿verdad? Disfruto de la lectura, de la diversidad que hay porque también no trabajo solamente con autores de Argentina, sino de otros países. Entonces, siento que me enriquezco en cultura con este trabajo, ¿no? Eso por un lado. Segundo, me gusta ser detallista, soy muy detallista en lo que hago. A veces leo un libro que no fue corregido por mí, que ya está publicado, que lo compré o algo, y veo algún error y me desespero. Entonces me gusta poder contribuir a que los libros puedan ser publicados de forma correcta, ¿no? Es lo que más me gusta. Son muchos los beneficios de esta profesión. No, no, pues eso sí, no me queda duda. Oye, ¿qué errores o fallas encuentras con más frecuencia en los textos de los autores? El queísmo, el dequeísmo, eso abunda, sea el país que sea. O sea, son Eh, modismos. sí, el poner de qué cuando en realidad corresponde qué, o poner el qué sin poner el de qué, eso surge un montón en todos los autores que... Te puedo asegurar que no hubo un autor que no haya corregido, aunque sea un caso de queísmo o dequeísmo. Vaya, vaya. Entonces, bueno, ya veo que sí te diviertes. Y no solamente de lo que corriges, sino lo que lees con otros autores en otros libros. Te sale, Sí. pues, esa, bueno, es que no es manía, sino esas ganas de seguir corrigiendo a pesar de que no es tu, Claro, tu ya uno, trabajo. sí, ya eso lo noté después de recibirme, ¿no? Uno empieza a leer con ojo más crítico, más minucioso de lo que está viendo, no solamente se sumerge en la historia que está leyendo, sino también en la estructura del libro que tiene en sus manos, ¿no? Ya Eso veo me que, sucede. ajá, ya veo que muchos correctores padecen eso, ¿eh?
Muchos, Sí. muchos, muchos. No lo pueden evitar. Bueno, yo tengo muchos amigos que son y amigas correctoras que me platican, es que no puedo, haz de cuenta que es algo ya instintivo de nosotros los Exacto. que corregimos. ¿Mm? Y no solo en un libro, también estás mirando la televisión y en el graph ya ves que hay un error, o vas por la calle y ves un cartel y también un error. Otra de los errores, para volver a tu pregunta anterior, común, es con las comas, separando siempre el sujeto del predicado. Y esa coma no debe existir. Pero siempre uno lo pone. Por ejemplo, María comió el pan. No, no se puede separar el sujeto María del predicado que es comió el pan. Y siempre hay una coma ahí en el medio. Eso es muy frecuente también. Y cómo es fundamental poner la coma donde debe de ir, porque si no, y un acento donde debe de ir, porque si no cambia toda, El toda la sentido. indicación, o bueno, más bien lo que quiere, lo que quiere decir la frase, ¿no? Sí, sí, cambia el sentido de la oración totalmente. Sí, los acentos, las comas, todo eso no están ahí solo para ocupar espacio, tienen un motivo. Ok. Oye, ¿cómo equilibras la corrección técnica con el respeto al estilo bueno, el estilo personal del autor? Porque ya sabes que son muy, muy especiales los autores. Sí, sí, más o menos como explicábamos antes, yo siempre respeto al autor, a lo que decide poner, ¿sí? Como decía, si es algo ortográfico, gramatical, que se basa en una regla ortográfica, obviamente lo cambio. Pero si es en cuestión del estilo del escritor, lo sugiero, lo charlamos, se cambia si el autor así lo permite. ¿Eh? Yo no es que borro y cambio oraciones porque esto no me gusta como está dicho, sino porque si lo cambio tiene un fundamento. Y ese fundamento se lo explico al autor y espero que él lo entienda para poder realizar ese cambio. ¿Y cuál consideras que es la diferencia entre un texto correcto, un texto bien escrito? Un texto correcto y un texto bien escrito. Bueno, tal vez en el sentido, muchas veces he leído textos que sí, que son correctos en lo que te está explicando, pero no está bien escrito porque no es claro en sí, tal vez. ¿Se entiende? O sea, es correcto que me dice esta tapita es amarilla escrita, pero es amarilla. La tapita amarilla, o sea, está mal escrito, pero es correcto lo que dice. ¿Se entiende? Esa sería la diferencia. No es lo mismo es decir lo correcto que escribirlo correctamente. Exacto, porque el chiste es hacer entender al lector exactamente qué es lo que quiere decir el autor. Exacto. Por eso también es lo que me sucede, que en muchos casos el autor, al repetir palabras en un mismo párrafo, es como que se enreda y no llega a cerrar la idea. Repite palabras sin dar un concepto definido de lo que quiere decir, ¿no? Entonces ahí está el corrector para decirte cómo organizar ese párrafo para que para que el lector también lo comprenda. Sí, efectivamente. Oye, ¿has tenido este problema de que el mismo autor, entre su pasión de escribir, divague demasiado en su Sí, escritura sí, hay y que casos no de dé que exactamente la idea original claro, que quiere que no plasmar? dé, sí, que tal vez se vaya en palabras pomposas tal vez también, y no, no claras. O sea, te puede explicar algo con unas palabras que nunca vas a entender cuando tal vez el camino es más sencillo, ¿sí? Muchos autores utilizan un vocabulario más sofisticado, pero no es correcto para el público al que está destinado también. ¿No?
Perfecto. No es lo Diana, mismo, como te ajá, explicaba, perdón, escribir para niños que escribir un texto académico, que escribir una novela romántica para la señora que está en su casa. Son distintos vocabularios, ¿no? Para que se pueda comprender. perfecto. ¿Quieres añadir? Sí, tengo otra pregunta. Todo lo que ha dicho Daniela me ha sucedido de alguna u otra manera, porque cuando, por ejemplo, he escrito, mis libros son de autoayuda, de superación personal, algo de Mm, religiosidad, de teología, y no todo, yo sí les aclaro, no todo mundo está hecho para leer esos libros, ¿verdad? claro. Es Ujú. barato. Hay cierto público. Es como yo cuando, por ejemplo, si yo agarro un libro de genética o biogenética, yo no voy a entender esas palabras. Entonces, ¿para Exacto. qué? Puede que sí me guste y puede que me llame la atención, curiosidad, pero si yo no estoy entendiendo, pues voy a dejar la lectura a medio paso. Te ¿Cómo? aburre porque no lo Claro. entendés. ¿Cómo te sientes tú cuando ya ves un libro publicado y que tú lo hayas corregido, lo hayas revisado? ¿Cuál es tu, digamos, satisfacción personal o tu satisfacción profesional? Bueno, es parecido también cuando uno publica su propio libro, ¿no? Porque uno al corregirlo entrega parte de sí mismo. En ese libro pone todo, no solo su conocimiento, su empatía con lo que lee, la empatía con el autor. Entonces, es un orgullo también, es una satisfacción, es el trabajo terminado. A veces un arduo trabajo, porque hay libros que cuestan más, que cuestan menos, pero siempre es una satisfacción, similar a la de un libro propio publicado. Exactamente. Yo diría que, bueno, hay tantas formas de contratar, de buscar esa necesidad de un corrector, de un redactor. Bueno, todas estas personas que trabajan, ¿verdad? Atrás. Digo yo Sí, atrás, porque es como en el escenario, pues tú brillas, exacto, pero las personas que están atrás trabajando también tienen su crédito, ¿verdad? claro, sí. Sí, entonces Daniela, ¿por qué tú aconsejarías a un autor antes de que publique su libro en que busque quién contrate estos servicios? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque uno tiene la idea de su libro, su historia, pero también quiere que ese libro brille, ¿sí? Que llegue a los lectores de todas las formas, ¿sí? En el entendimiento, en sentimiento. Y bueno, un profesional de las letras está justamente para ayudar al autor a conseguir esas metas, porque podés tener la idea más hermosa del mundo en tu novela, en tu cuento, en tu ensayo, pero si tiene faltas de ortografía ya eh, pierde el interés el lector, ¿sí? No es profesional y uno quiere que su libro sea, o sea, perfecto no existe nada, pero lo más cercano a la perfección, ¿no? Y bueno, para eso está el corrector y que no nos vean, como decía antes, como un enemigo. Somos un compañero que trabaja en conjunto para que su libro salga bien, profesional. Bueno, Daniela, y vámonos a un caso extremo. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la escritura fantasma? Cuando una persona dice, mira, yo tengo muchos deseos de escribir un libro, pero no sé cómo. Ujú. Tú, no sé si ya te han contratado para este tipo de trabajos, donde tú haces el libro, prácticamente lo escribes, ¿verdad? Por eso se llama escritura fantasma, porque pues está a nombre de la persona, pero no lo escribió realmente. Ese Sí. todo el trabajo y el mérito de la correctora o la redactora, bueno, es esa persona. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, ¿Cómo es tu, digamos, punto de vista? Bueno, personalmente realicé uno y no lo veo que esté mal, pero no es que no lo veo que esté mal porque yo lo hago, sino porque hay mucha gente común, ama de casa, trabajador, que fuera de las letras, que tiene una buena historia de vida para contar.
muy interesante o que le haya sucedido algo muy importante que quiere compartir con el mundo, pero no tiene las herramientas como para poder escribirlo, ¿sí? Entonces no se va a quedar con ese deseo reprimido de contar su historia o que su vivencia llegue al mundo y pueda servirle a otro también como un ejemplo de vida. Entonces, el redactor está justamente para eso. Obviamente siempre es con total discreción, nunca uno va a revelar a quién le escribió y no tiene ningún crédito después el redactor ni como corrector ni nada. O sea, de hecho no es como corrector, es redactor completamente, ¿sí? Y para mí está bien en ese sentido, en esas personas que tienen su historia, pero no tienen las herramientas para darla a conocer. Sí, exacto, opino igual que tú. Pienso que también merecen la oportunidad, ¿verdad? Sí. Exactamente. Aunque también hay una desventaja, porque llegando al libro a ser bestseller y a ser grabado en una película, pierdes totalmente todo, toda tu autoría, todos los derechos. Sí. Adiós, De hecho, se regalía. firma un contrato antes de que uno cede todos los derechos y que no tiene la autorización para revelarlo, ¿no? Previamente se firma un contrato. Claro que sí. Bueno, Daniela, pues nos ha encantado mucho este diálogo contigo, esta, digamos, podcast o tertulia, como se quiera llamar, porque es indispensable este trabajo. Realmente sí Sí. lo amerita y que todos tengamos en cuenta a recurrir a ustedes, estos tipos de profesionales. Para lo que ya has dicho, credibilidad al autor, proteger la voz del autor, mejorar la experiencia del lector, evitar problemas en la publicación, porque ya después te van a regresar el libro, ya cuando está publicado, no, es que mira, tiene estos errores, ahorra No, tiempo y esfuerzo y abre puertas en el mundo editorial. Bueno. exacto. Eh, Siempre he dicho que para mí es muy importante más que escritora como lectora que un libro me llegue, o sea, que un libro tenga esa, como tú misma decías, esa sensibilidad, no sé, como que el libro diga, wow, me tocó fondo, profundo, no sé, tengo como que me identifico con el autor, ¿sí? Ujú, Y eso también lo hace parte de ustedes porque es la coherencia en los párrafos, en los textos, la redacción, todo eso. Luis, ujú. ¿quieres agregar algo? Bueno, Darle las sí, gracias a Daniela. claro que sí, Daniela, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Aparte que es una plática muy cómoda, ha fluido de tal manera que nos hemos sentido muy a gustos contigo. Ujú. Y yo con ustedes. Qué bueno, me alegro. Ha pasado el tiempo, pasó volando, mira. Sí. Hablando, la verdad que sí, y yo podría hablar horas y horas sobre este tema. Bueno, antes de cualquier otra cosa, ahora que estamos en esta modernidad, ¿tú sientes alguna agresión es con lo de la inteligencia artificial sobre que hay correctores? Yo creo que por más inteligencia artificial que haya, nada puede reemplazar al ser humano, Exacto. principalmente en su sensibilidad y en su empatía con el otro, ¿sí? Eh, Creo que no somos suplantables, al menos no en esta parte. Perfecto. Pues miren, yo lo que puedo agregar es que un corrector es como un aliado invisible que hace brillar la obra, cuida la Ujú. reputación del autor y garantiza que el libro llegue al lector con la fuerza y la claridad que merece. Exactamente, somos aliados y trabajamos para eso. Sí, así es. Daniela, puedes dejarnos tus redes para que el público que te esté escuchando pues recurra a tus servicios, dónde te pueden encontrar. Además, tú haces en tus redes también practicas muchos de estos ejemplos o ejercicios de corrección y eso es muy bueno porque te enseña a hablar de una manera adecuada. Entonces, Exacto. adelante. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar por Instagram como Daniela Patrone Correctora. Como decías vos, Diana, cada día subo un post de las buenas formas de
de hablar, de referirnos, hay trivias para que jueguen y aprendan de forma divertida. Claro que sí. Ya saben, nuestros queridos oyentes, que la pueden encontrar en Instagram, también en su Facebook, pero más en su Instagram. Y Más. ahí también pueden compartir eh, y buscar de sus servicios. Ujú, Bueno, así es. agradecerles a todos, a Nuestra América Online Radio por permitirnos este espacio de todos los viernes. A mi compañero Luis, extrañamos hoy a nuestra compañera Marina. Bueno, pero aquí estamos y Daniela también por su tiempo, por se te nota a flor de piel tu amor, tu vocación por esta profesión. Realmente lo haces mucho de corazón y eso es lo más valioso, Luis, ¿verdad? Que, que no solo es importante el dinero, sino que también la esencia, lo que ella quiere transmitir y lo que ella quiere hacer a través de su trabajo para que el escritor y el lector queden contentos. Muy importante esta parte. Gracias. Efectivamente, efectivamente se ve la pasión, el gusto con el que haces. No es un trabajo lo que haces, de veras, es algo que te nace del alma y Exacto. esto es una labor importantísima. Nosotros que, bueno, siempre estamos apoyados por ustedes, que los diseñadores y los autores sobre todo, ¿no? Siempre los vemos de repente un poquito hoy especiales, pero no, nos ayudan tanto y nos hacen que las cosas queden muy bien. Y se los agradecemos, ¿eh? Y gracias Claro, a ustedes por la confianza también en sí, y nosotros. adelante con todo este proyecto y quién sabe, más adelante de pronto tengamos muchos éxitos y puedas ya trabajar, pues, digamos, en esto, en tipo editorial, periódico, bueno, es decir, que este trabajo hay para rato. Daniela, feliz noche, gracias. Te deseamos a ti y a toda tu familia muchas bendiciones y fue un placer. Un placer y muy agradecida con los dos, Diana y Luis. Muchas gracias, me sentí muy cómoda, la verdad. Fue muy interesante. Bueno, gracias a ustedes y hasta una próxima edición. Recuerden que ya vamos a sacar muy próximamente nuestra cuarta edición de la revista Visión Latina, Conexión sin Fronteras. Nos vemos en un próximo programa en la próxima semana. Gracias. Feliz noche.